Gracias por acompañarnos una vez más en su programa Salud es Vida, por medio del canal 20 del Congreso Nacional. Hoy, como invitado especial, tenemos al doctor Arnaldo Munguía, un especialista ortopeda en el área de fisioterapias. Él es médico y atiende en el Hospital Militar y también es catedrático de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Jessica. Es un placer estar por acá. Pienso que el tema que vamos a tratar el día de hoy es de suma importancia porque engloba esa parte, ¿verdad?, que son las lesiones que no necesariamente se presentan en personas que hacen deportes, también en personas que trabajan normalmente y que no practican ninguna disciplina deportiva. Sí. Doctor, ¿qué es la fisioterapia ortopeda específicamente? Es decir, vamos a hablar específicamente de cómo trabaja el organismo bajo condiciones deportivas, es decir, cuando se hace una disciplina, ¿verdad? Como dije antes, no vamos a circunscribirnos en el tema de las lesiones deportivas, es decir, que fulano hace fútbol, que fulano hace básquetbol, no. Son lesiones que se presentan en todas las personas, aun cuando no hacen deporte, ¿verdad? Entonces, ese es el tema que vamos a ver el día de hoy, es decir, cómo una persona, por ejemplo, una secretaria que está subiendo un piso todos los días, ¿verdad? Y lleva papeles y regresa y lo vuelve a hacer una y otra vez durante todo el día. Esta persona, si bien es cierto, no está haciendo ningún deporte, pero está haciendo una actividad física que la va a llevar a una lesión. Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad? Y eso es lo que quiero que aclaremos el día de hoy, ¿verdad? Para beneficio de la audiencia que nos ve. ¿Qué tipo de lesión es específicamente el que sufre una persona en el caso de una secretaria en una oficina, doctor? Por ejemplo, típicamente he visto personas que llegan con se le llama tendinitis del corredor, ¿verdad? O tendinitis del saltador. O sea, cualquiera diría, no, esa lesión solo se da en las personas que corren, pero no, se puede dar en una secretaria, porque la mandan a subir, digamos, está en el primer piso y tiene que subir al segundo piso a dejar documento. Entonces, si lo hace todo el día, a veces las mismas mujeres dicen, bueno, yo no hago ningún deporte, así que en vez de usar el ascensor, me voy a ir por las gradas. Entonces suben las gradas y están en esa actividad todo el día. Usted ponga que comienzan a las 9 a trabajar y salen a las 5 de la tarde, y todo el día estuvieron en eso. Después de cierto tiempo comienzan a presentar dolor en la rodilla y se presenta entonces la tendinitis del corredor, solo que tiene un nombre, se llama tendinitis del corredor, pero no necesariamente se presenta en personas que corren todos los días, también se presenta en personas que no hacen actividad física, como en este caso particular. Doctor, ¿y cuáles son los pasos que tiene que seguir un paciente que padece de esta enfermedad? Bien, primero yo creo que es importante de repente tener, generalmente en los gimnasios, por ejemplo, los instructores tienen este conocimiento, ¿verdad? Pero sí es importante tener la instrucción de un médico en el área relacionada con el área deportiva, pueden ser los ortopedas, por ejemplo, para que les instruyan en cuanto a qué condiciones deben haber antes de hacer un ejercicio. Eso es muy importante. Por ejemplo, la gente dice, como voy a empezar a correr, me voy a ir en ayunas. Entonces eso es un error, ¿verdad? Creo que ese es un momento para romper esos mitos de la gente, ¿verdad? Porque es un error ir a correr o hacer alguna disciplina deportiva sin comer, pues no se puede ir así. Se tiene que haber consumido algún alimento. ¿Cómo qué tipo de alimento? Muy pesado. Muy bien. Esa es una muy buena pregunta, Jessica. ¿Qué alimento puede ser? Bien, cuando se va a practicar cualquier disciplina deportiva, se tiene que consumir carbohidratos. ¿Cuáles son los carbohidratos? Bueno, puede ser una ensalada de frutas, por ejemplo, que son muy ricas en carbohidratos. Obviamente, ustedes dirán, pero el doctor me está diciendo que vaya a correr y que debo ir con la barriga llena, ¿verdad? Sí. Pero no, o sea, obviamente se tiene que consumir el alimento unas 2 horas antes de hacer la actividad física. Y si vamos a comer frutas, que es un plato ligero, en 2 horas no va a haber ningún problema. Y tenemos un aporte rico en glucógeno, que es la gasolina con la que trabaja el músculo. Entonces tenemos el aporte necesario, o sea, el combustible, por así decirlo, el tanque lleno de los músculos para que puedan ellos trabajar y dar toda la fuerza posible para que se haga el ejercicio. En cambio, si se ven ayunas, no tenemos, es como ir
tratar de ir a San Pedro Sula sin combustible. Entonces, en el camino vamos a tener problemas. ¿Corre riesgo nuestros pacientes que hacen esta actividad física y antes ingerir alimentos? Claro que sí, porque los riesgos son que el músculo, como no tiene suficiente combustible, puede ser proclive a lesiones como estiramientos, roturas ligamentosas, incluso fracturas, ¿verdad? También. Sí, se pueden dar. Se pueden dar por, o sea, lo que se llama sobrecarga, o sea que el músculo está sometido a demasiado estrés. De hecho, cuando una persona hace ejercicio, el metabolismo puede aumentar hasta un 2000%. Entonces es muy importante que las personas antes de hacer ejercicio, ¿verdad?, hayan consumido algún alimento las 2 horas previas del ejercicio. Sí. El doctor está preparado con unas áreas positivas. Les pedimos a nuestros compañeros en el estudio que nos puedan ayudar con esas áreas positivas que el doctor nos trajo para que vayamos explicándole mejor a la población acerca de las ventajas y desventajas de la terapia física, ¿verdad? Que es especialista en esta área y también maestro de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el área de medicina. Entonces, si nos ayudan los compañeros con el área positiva, por favor. O usted nos puede avanzar, doctor, en otro... Podemos ir viendo las imágenes para que podamos ir viéndolas y entender un poco de lo que estamos hablando en este momento. ¿Cuál es la demanda que usted más tiene en su clínica, doctor? Bien, por ejemplo. Parece mentira, pero la verdad es que buena parte de la población que yo veo son personas que hacen deporte o personas que tienen lesiones ligamentosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué son lesiones ligamentosas? Bueno, bien, en las articulaciones donde están los huesos, los músculos están conectados a los huesos a través de ligamentos y de tendones. Entonces, las personas que hacen alguna actividad física, repito, no necesariamente tenemos que circunscribirnos a las actividades deportivas, sino esas personas, por ejemplo, que están todo el día trabajando. Una persona como usted, como yo, que todo el día estamos trabajando, de repente podemos empezar a sentir dolor en la rodilla, dolor en el hombro, dolor en la espalda, ¿verdad? Y no sabemos por qué. Entonces, eso es exactamente de lo que quería hablar el día de hoy. En el caso de nosotras, las mujeres, por ejemplo, doctor, que usamos mucho zapato con tacón alto, ¿en qué nos puede afectar? Bien, el tacón alto, ok. El tacón alto puede ocasionar una presión elevada en la rótula y eso puede ocasionar dolor, a lo largo del tiempo puede ocasionar dolor e inflamación en el tendón patelar, ¿verdad? Y obviamente si la persona hace una actividad, por ejemplo, estar subiendo y bajando grados o estarse levantando de una silla y sentándose, haciendo eso todo el día, se puede presentar perfectamente una tendinitis patelar. Así que buena parte de la consulta que yo veo, pues no son meramente lesiones, por así decirlo, esguinces, por ejemplo, fracturas. No, más bien lo que más veo son lesiones musculares relacionadas con la actividad física estrictamente. Perfecto. Estamos viendo en la pantalla, doctor, ya algunas gráficas que usted nos tiene preparadas. ¿Nos explica cuál es esta gráfica? Esto es para mostrarles cómo en los últimos años se puede observar los países donde se muestran los mayores grados de obesidad. Pueden ver ahí Estados Unidos, por ejemplo, y los países pues donde es muy mínima la incidencia de obesidad. Obviamente esto que se ha presentado en los últimos años obedece al consumo de ciertas dietas, ¿verdad? Más que todo en las que se ve involucrada las comidas rápidas, ¿verdad? Las hamburguesas, los tacos, qué sé yo, todo eso hace que las personas puedan tener obesidad. Es sorprendente actualmente, por ejemplo, en Estados Unidos la incidencia de obesidad anda entre un 30 a 40%. ¿Actualmente en Honduras? En Honduras, cualquiera diría que en Honduras, por ser un país subdesarrollado, no tenemos obesidad. Claro que sí, sí la tenemos, ¿verdad? Sí. Y es de ahí entonces donde viene el interés de las personas de hacer deportes, ¿verdad? Estoy gordito, ¿verdad? Ven las imágenes en la televisión o ven la incidencia de enfermedades que actualmente relacionadas con la obesidad y deciden hacer ejercicio. Sí. ¿Hasta qué grado nos puede afectar la obesidad, doctor?
¿En qué grado le puede afectar la obesidad? O sea, la obesidad es, es piedra. Bien, en general la obesidad es un problema, es decir, de base para que se presenten otras enfermedades como hipertensión arterial, diabetes. Pero en el caso específico de los huesos, en su área específica de la ortopedia, ¿qué tan cierto es que puede afectarnos nuestros huesos? Claro que sí. O sea, si está aumentada, ¿verdad? La masa corporal por la grasa, ¿verdad? En este caso se le da un aumento a la carga a la columna vertebral y a las piernas, ¿verdad? Entonces, esto incide, claro, fundamentalmente en los músculos, donde se pueden presentar lesiones por el aumento de peso. ¿Qué tipo de lesiones, doctor? Bueno, pueden haber lesiones a nivel de la espalda, pueden haber lesiones a nivel de la rodilla e incluso del tobillo, ¿verdad? También. Sí. Estamos viendo gráficas donde la gente está practicando ya el deporte. Sí, esas son imágenes para que puedan ver ustedes, ¿verdad? Que cuando el organismo se somete a una actividad deportiva, el metabolismo aumenta, ¿verdad? Más de un 100%. Yo creo que pueden adelantar la siguiente diapositiva. Y van a poder observar ahí que cuando se hace un deporte, la siguiente diapositiva, se puede observar que el metabolismo del organismo aumenta hasta en un 2000%. ¿Verdad? ¿Es la forma correcta, doctor, de lo que está practicando el deporte? ¿Así? En esa imagen, disculpe, Jessica, se puede ver ustedes que cuando se hace actividad deportiva, la temperatura corporal puede aumentar a 38 grados centígrados, ¿verdad? Este es algo que es natural, ¿verdad? Que ocurra, puesto que todas las actividades en el organismo están aceleradas, ¿verdad? Y ahí pueden ver en la siguiente imagen, si le pueden dar una imagen adelante, por favor. ¿Por qué se sucede esto de que sube la temperatura del cuerpo? Obvio, si uno está haciendo ejercicio, todas las actividades en el organismo están aumentadas, ¿verdad? La frecuencia cardíaca, la presión arterial. Entonces, obviamente el organismo tiene que hacer uso de sus mecanismos para eliminar esta temperatura, es decir, se presenta entonces la sudoración la que observamos. Entonces, la temperatura en ese momento puede aumentar a 38 grados centígrados, ¿verdad? Entonces, bien, aquí pueden ver ustedes en esta tabla la resistencia, ¿verdad? O sea que con las diferentes dietas que existen, o sea, carbohidratos, grasas y proteínas, vean que el músculo se comporta de manera distinta. Cuando se consumen carbohidratos, ¿verdad? Tiene un mayor aumento en la resistencia, es decir, mayor posibilidad de poder completar el ejercicio. Cuando se consumen proteínas es menor y cuando se consumen grasas también es menor. Interesante, doctor, lo que estamos viendo en este día, recordándole a todos en casita que es la especialidad de la ortopedia la que estamos tratando de educar a nuestra población y las medidas que ellos deben de tomar para poder tener cuidado de su salud en el área de ortopedia. Otro punto importante, doctor, acerca de ¿tiene que ver con la osteoporosis o con la ortopedia? La osteoporosis es parte de las enfermedades que nosotros vemos, ¿verdad? Sí, claro que sí, ¿verdad? Es cuando el hueso se pone poroso y es proclive a tener fracturas, ¿verdad? Pero ¿por qué el hueso llega a ese desvanecimiento o a esa falta de formación? Bien, la osteoporosis se puede dar en cualquier raza, pero es más común en la gente de raza blanca, ¿verdad? Los caucásicos. Pero no por eso quiere decir que nosotros no podamos tenerla, claro que sí. La osteoporosis es bien visible, ¿verdad? En las personas, sobre todo mujeres, después de la menopausia, porque los estrógenos, cuando la mujer está menstruando, ¿verdad? Los estrógenos se producen en cada ciclo menstrual y proveen protección al hueso. Porque los estrógenos pues, son anabólicos, es decir, promueven la formación de proteínas. Entonces, en el hueso hay proteínas. Y si hay proteínas que son proveídas por los estrógenos, el hueso no se calcifica. Pero cuando la mujer entra a la menopausia, ya no existe ese acompañamiento de los estrógenos y el hueso entonces comienza a perderse. Y es entonces que se instala la osteoporosis.
Y normalmente las mujeres buscan ayuda con el ginecólogo en ese tiempo, ¿verdad? Pero sí es también necesario de que en este momento puedan aprender o puedan tomar nota de que es necesario buscar un ortopeda por un chequeo normal de la Claro vida, que sí. o si no necesariamente tiene que padecer, ¿verdad? No Claro siempre. que sí, es importante. Les voy a explicar por qué. Porque la osteoporosis es una enfermedad silente. O sea, no produce ningún síntoma, no produce dolor como la gente cree, no, absolutamente, no produce ningún síntoma. La osteoporosis sencillamente es de calcificación del hueso. Entonces, cuando la persona, por ejemplo, está en una fiesta, se resbala y se cae, se fracturó la muñeca. Normalmente, si uno tiene 20 años de edad, no pasa eso, se dobla la muñeca y duele. Pero si se tiene 50, se puede fracturar. Entonces, el hueso ya está poroso para entonces. ¿Cuándo es más propenso entonces a padecer de esta exactamente? Dice que en las mujeres es en la menopausia, y en el varón. Yo diría que se da con menos frecuencia, pero se puede, o sea, es más frecuente en el varón ya a edades avanzadas, ¿verdad? También a edades avanzadas. A edades avanzadas. Sí. Importante. Si nos seguimos mostrando las imágenes de que trae el doctor, las áreas positivas del doctor, por favor, para que nos siga explicando, doctor, acerca de la terapia física. La recuperación, dice, del... Esa tabla la traje muscular, porque es bien importantísima, ¿verdad? Es justamente es la parte más medular de lo que quería mostrarles. Si ustedes se fijan, esta es una tabla que muestra, en el lado izquierdo está la cantidad de gramos de glucógeno por kilogramo de músculo, ¿verdad? Y pueden observar que el glucógeno es el combustible que necesita el músculo para trabajar. O sea, si no tenemos glucógeno suficiente, no vamos a dar el ancho para hacer una actividad deportiva. Esto está específicamente diseñado para las personas que hacen deporte. Entonces, vuelvo a lo que dije antes. Cuando se tiene un aporte rico en carbohidratos, por ejemplo, una ensalada de frutas, vuelvo como ejemplo, ¿verdad? Sí. Entonces, que se regrese mejor al área positiva porque es importante. Regresemos al área positiva en la que estábamos, por favor. Entonces, lo que les quiero decir en esta diapositiva es que cuando se consumen carbohidratos, por ejemplo, en ensalada de frutas, tenemos suficiente glucógeno. Vean cómo baja el glucógeno después de 2 horas de ejercicio. ¿Cuál es la que baja? ¿El verde? En la que está más alta. El rojo. Sí, en la que está el rojo. Sí. Entonces, cuando terminamos la actividad, después de 1 o 2 horas de hacer una actividad extrema, puede ser corriendo, por ejemplo, o una banda sin fin, o un lugar pavimentado, como sea. Después de 1 o 2 horas baja la cantidad de glucógeno, pero si se sigue consumiendo carbohidratos a lo largo de los días, en términos de 48 horas, vamos a tener otra vez las cantidades de glucógeno que teníamos antes, ¿verdad? En cambio, cuando se consumen, por ejemplo, proteínas, la cantidad de glucógeno, o sea, si la persona dice, no, yo no voy a comer nada de frutas porque eso engorda, entonces voy a comer pescado, ¿verdad? Entonces, si solo consumen proteínas, la cantidad de glucógeno que se obtiene es muy poca y se recupera hasta los 5 días. O sea, vean la diferencia, ¿verdad?, del aporte de glucógeno, porque partamos de que el glucógeno es el combustible, y el combustible proviene de los carbohidratos, sí, no proviene de las proteínas ni de las grasas. Y muchas veces el error que cometemos es comer más proteínas o menos. Exactamente, entonces el problema está que si solo tenemos una dieta únicamente de proteínas, ¿verdad?, la cantidad que vamos a obtener de glucógeno a lo largo de los días va a ser escasa. Entonces, en cambio, si consumimos una dieta rica en carbohidratos, vamos a obtener la cantidad de carbohidratos necesarios para la actividad deportiva a las 48 horas. Perfecto. Entonces, de ahí vamos a tener la siguiente conclusión. Si el glucógeno se repone a las 48 horas, quiere decir que si yo hoy voy a correr y gasto todo mi glucógeno, todo mi combustible, mañana no voy a estar listo para hacer esa misma actividad física. Voy a tener que hacerla hasta pasado mañana, porque pasado mañana voy a tener otra vez glucógeno en mi músculo, ¿verdad? Entonces es importante esto porque las personas dicen, bueno, voy a empezar a correr y corren todos los días, por ejemplo, de lunes a viernes o de lunes a domingo. Es un error hacerlo así, ¿verdad? Porque, como les digo, por el aporte de glucógeno que se obtiene,
aun cuando tenemos una dieta rica en carbohidratos, el glucógeno se repone a las 48 horas. Eso seguiremos tratándolo en el segundo segmento. Gracias por continuar con nosotros una vez más en su programa Salud es Vida. Nos quedamos con el médico ortopeda en el área de la glucógeno. El glucógeno es el combustible que usan los músculos para que nuestro cuerpo pueda hacer el ejercicio que normalmente conocemos. El doctor Extracámaras me hablaba acerca de 5 lesiones que son más visitadas en su consultorio. Doctor, en el Hospital Militar me estaba diciendo que tiene demanda de estas 5 lesiones más frecuentes. Así es. Si me explica cuáles son. Bien, vamos a ir viendo las diapositivas, pero la verdad es que buena parte de las lesiones que yo veo, no solamente en el Hospital Militar, sino en la área privada, son justamente lesiones que se producen por sobrecarga, ¿verdad? Y no necesariamente por practicar un deporte. Obviamente en el Hospital Militar la población que nos llega son personas que hacen deporte, porque justamente el espíritu pues, que se trata de desarrollar, pues no solamente en la mente, también es el cuerpo. Entonces la oficialía de las Fuerzas Armadas tiene que hacer un examen anual, entonces es natural por supuesto, puesto que el deporte es una actividad en que se somete a estrés al organismo, es natural que se presenten lesiones. Dice, ¿por qué? ¿Por qué se producen las lesiones? ¿Por qué se producen las lesiones? Las 2 grandes causas de por qué se producen, la primera y la más importante, es por sobrecarga de trabajo. Sobrecarga de trabajo significa, por ejemplo, que yo voy a correr hoy 2 horas, mañana otras 2 horas, pasado mañana hasta el viernes. Entonces, obviamente, el músculo nunca descansa. El músculo debe tener un descanso de 48 horas para volver a empezar de nuevo. Incluso en las personas que trabajan, por ejemplo, si tenemos por ejemplo, una señora que trabaja en una pulpería y se levanta a las 6 de la mañana para trabajar y termina a las 8 de la noche y lo hace de lunes a domingo, esta persona puede tener una sobrecarga de trabajo en sus músculos. Si está sentada, ¿verdad? O pasa parada todo el día y está caminando, que da un refresco, que da vuelto, que después vende un churro. Entonces, todas estas cosas hacen que la persona a lo largo de los días presente lesiones musculares, sobre todo en las piernas, en las rodillas. ¿Cómo esta persona que nos está viendo aquí en las casitas de nuestra Honduras puede detectar que tiene esa presión en sus músculos? Dolor. Ajá. El dolor es lo que se produce cuando hay sobrecarga de trabajo en los músculos. Entonces, y es justamente lo que hace que el paciente venga donde uno, porque ellos no se explican por qué se produce ese dolor. Entonces, uno procede, obviamente hay que hacer una revisión del paciente, examinarlo, y se va a dar cuenta entonces que hay lesión de X músculo. ¿Por qué miramos como un moretón, doctor, en esa? Bien, esa diapositiva que está ahí, que están viendo ahí, es un hematoma, ¿verdad? Es lo que nosotros la gente llama comúnmente morete. Sí. Se produce por una lesión muscular en este caso. Pongo como segunda causa más frecuente de lesiones el no hacer calentamiento, ¿verdad? Cuando no se hace calentamiento muscular y se trabaja en frío, o sea, comienza a hacer un deporte sin haber calentado antes, el músculo es más proclive a que se rompa. Entonces, eso que están viendo ahí es una lesión muscular en la parte trasera del muslo. ¿Cuánto tiempo, doctor, debe de hacer un calentamiento? Bien, se ha estimado que el calentamiento tiene que ser de unos 10 a 15 minutos, hasta lograr que se ponga uno un poquito sudoroso, ¿verdad? Ya entonces el cuerpo está en condiciones. Es decir, el calentamiento significa estar haciendo movimiento de los músculos, sobre todo en los músculos que vamos a usar. Si vamos a hacer piernas, vamos a correr, por ejemplo, tenemos que darle calentamiento y estiramiento a esa parte, que esa es la segunda causa más importante, ¿verdad? El que no haya estiramiento muscular. ¿Importante entonces el calentamiento para que esto no pueda pasar? Es importante, por supuesto. En esta dice lesiones más frecuentes, doctor. Es lo que le hablaba al inicio de este segundo segmento, que usted me decía de que hay 5 lesiones más frecuentes en su consultorio. Sí, esto es lo que ven ahí, son las lesiones que yo más frecuentemente veo en la consulta, ¿verdad? La principal, yo creo que diría que es la número 1,
son las tendinitis rotulianas. Lo que ven ahí donde se está tocando ese señor ahí en la rodilla, en la parte baja de la rótula, ¿verdad? Es justamente donde inicia un tendón que se llama tendón patelar. Entonces el tendón patelar, cuando el paciente, por ejemplo, pasa corriendo o pasa subiendo gradas, por eso les dije, pues, no solo se produce en gente que hace deportes, también en gente que trabaja en el día a día. Entonces, si una persona pasa subiendo gradas, comienza a presentarse dolor en la parte baja de la rótula. A esta lesión se llama tendinitis patelar. También se le conoce como tendinitis del corredor o del saltador, ¿verdad? Pero no necesariamente se presenta en personas que corren, sino también en personas que pasan paraditas. Por ejemplo, si yo estoy sentado aquí y me estoy parando a cada momento y me estoy sentando y me estoy parando, porque estoy entregando documentos, qué sé yo, y luego todo el día, todos los días de lunes a sábado, obviamente voy a tener una lesión ahí. ¿Se presentan síntomas en esta lesión para poderlo identificar? Claro, ahí donde se está tocando él, es ahí donde se presenta el dolor, ¿verdad? Se presenta dolor en el ¿Algún inicio tipo de inflamación o...? No se observa inflamación alguna, lo único que se produce es dolor en el lugar. ¿Solo el dolor? Solo dolor, sí. Entonces, si nos muestran la segunda área positiva, por favor. Bien, esta es otra lesión que yo frecuentemente veo. Esta se llama la tendinitis de la pata de ganso. La tendinitis de la pata de ganso es común en personas que juegan fútbol, por ejemplo. Si una persona juega fútbol todos los domingos, que dije que los otros 6 días no hizo ningún deporte, o sea, no practicó ninguna actividad deportiva, hacer deportes solo los domingos pues no está muy bien, ¿verdad? Porque el deporte del fútbol es un deporte muy rápido, donde hay muchos giros de la rodilla y puede presentarse entonces esta lesión. Se le llama pata de ganso porque si ven el lado derecho, hay la forma de una pata ahí, de ganso, ¿verdad? Ahí se insertan 2 músculos y en ese lugar donde se produce dolor. Yo tuve una paciente hace varios años que atendía una pulpería y se levantaba, como les dije, a las 6 de la mañana y terminaba su diario a las 9 de la noche. Entonces le pregunté yo, ¿y usted normalmente qué hace en el día? No, yo atiendo una pulpería y me dice, sentada y me tengo que estar parando para atender a los clientes. Y eso lo hace de lunes a domingo, me dice. Entonces le dije, la revisé obviamente primero y luego encontré que tenía una tendinitis en la pata de ganso. Entonces esto es común en personas que se agachan, ¿verdad? O personas que suben y bajan gradas también. O sea, se puede presentar esta lesión en personas también que suben y bajan gradas, o en personas que hacen fútbol o cualquier otra faena deportiva y que tienen que agacharse un poco. Cuando se juega fútbol, las personas pueden inclinarse un poco hacia abajo, ¿verdad? Cuando están haciendo la actividad deportiva, hacen un giro, se tienen que agachar un poco. Entonces, es ahí donde se usa mucho ese músculo. Y esos 2 músculos, son 2 músculos. Entonces se lesionan los tendones y se produce esa tendinitis. Doctor, y en el caso de los futbolistas, aquí nuestros camarógrafos les encanta el fútbol, ¿cada cuánto ellos deben de ejercitarse durante la semana, verdad? Si solo lo practican en el caso que solo sea una vez por semana. La verdad es que ¿qué ejercicio recomienda para que...? Ellos deberían, o sea, si van a hacer deporte el día domingo y van a jugar 2 horas, me imagino que en esas 2 horas van a explotar todo lo que tienen, ¿verdad? Entonces, es muy importante que antes de hacer la actividad deportiva hagan calentamiento y estiramiento muscular, por lo menos, o sea, si no pueden hacer deporte a lo largo de la semana, ¿verdad? Recomendable sería que lo hicieran cada 2 días, ¿verdad? Porque así el músculo... ¿Qué tipo de deporte cada 2 días? ¿Siempre el mismo? O podría ser, por ejemplo, ir a trotar, ¿verdad? Por unas 45 minutos, es un buen tiempo, se puede hacer perfectamente. ¿La caminata, doctor, qué tan recomendable es? La caminata como ejercicio, pues se consumen muy pocas calorías. Y la verdad, para personas jóvenes, mejor se recomienda algo un poquito más agresivo, ¿verdad? Como ir a correr, ¿verdad? Pero ya la caminata se diseñaría para personas de edad. Miramos otra de las lesiones, doctor. Ese es el esguince de tobillo, famoso esguince de tobillo. Vean que el esguince realmente es... si me deja el esguince... En el esguince de tobillo se presenta una ruptura que puede ser parcial o completa de uno de los ligamentos del tobillo. Si ven en la diapositiva del lado izquierdo, está un tobillo de lado. Ahí pueden ver los 3 ligamentos más importantes. Los 3 ligamentos que son ahí del tobillo. El que más se lesiona es el que está enfrente, el anterior,
porque el mecanismo de lesión, como está en el lado izquierdo superior, el tobillo se dobla en forma de paréntesis, si lo ven ahí, ¿verdad? Entonces, el ligamento que más se lesiona es el anterior, que está enfrente, y se produce entonces una inflamación, ¿verdad? Con calor en el tobillo y dolor importante. Sí. Entonces, los esguinces de tobillo también son una lesión que frecuentemente vemos y deben ser tratadas con un yeso, ¿verdad? Normalmente se prefiere inmovilizar el tobillo por un espacio. ¿Es preferible inmovilizar? Sí, por un espacio de 3 semanas aproximadamente, ¿verdad? Y luego se retira el yeso. ¿Y qué pasa si un paciente sufre de un esguince y no se lo trata? Y no se lo trata. Esa es una muy buena pregunta. Bien. Ok, imaginemos que un paciente llega con un esguince de tobillo. Entonces me toca a mí, siempre que hago esto, le digo al paciente, bien, aquí tenemos 2 caminos. Si usted no se inmoviliza, estadísticamente, ¿verdad? Se ha demostrado que la mitad de los pacientes que no se inmovilizan les va bien, no les pasa nada, pero la otra mitad no se les repara la lesión. Y esa mitad va a la cronicidad, es decir, van a presentar esguinces a cada rato del tobillo y al final terminan en cirugía. En cambio, si el paciente se inmoviliza con un yeso, a las 3 semanas se retira el yeso, 99% de los casos se repara la lesión. ¿Y qué hacer con aquellos esguinces que han sido sufridos y superados por un tiempo, pero que, como dice usted, al pasar del tiempo vuelve a ocurrir? Entonces entramos a lo que se llama esguince crónico. O sea que ya esos pacientes, aunque jueguen hagan lo que hagan, van a tener siempre lesiones de tobillo. Entonces estos pacientes se prefiere mejor operar. ¿Es necesario operar? Sí. Sí, si se quiere seguir practicando deporte, sí, va a ser necesario hacerlo. Y se dan casos de que personas en el caso de nosotras las mujeres por el tacón alto, ¿verdad? Hay un tipo de tacón que con facilidad uno dobla su tobillo y sufre de ¿verdad? De este malestar. Pero en el caso de los niños, por ejemplo, yo conozco casos de niños que una y otra vez están con el mismo malestar. ¿Estos niños también pueden ser intervenidos o ellos van recuperándose su hueso natural a mediante el tiempo pasa? Bien, el metabolismo de los niños es distinto al de los adultos. Por ejemplo, los niños, cuando uno quita un yeso después de 3 semanas, el niño puede caminar normal, casi no le duele en absoluto, ¿verdad? En cambio, los adultos, casi 100% de ellos ocupan terapia. Es muy raro el adulto que no ocupa terapia porque terminan con rigidez muscular, ¿verdad? Y con dolor en el tobillo, entonces hay que mandarlos a terapia. Los niños, yo preferiría no operar a un niño, ¿verdad? Si tiene un esguince crónico, la verdad que nunca he visto uno. Los niños tienen esa divina gracia de que no tienen secuelas después de un esguince. ¿Después de un esguince no tiene secuelas? Casi no tiene secuelas. ¿Y cuando es repetitivo, cuando está pasando? Bueno, habría que hacer una revisión, hay que hacer unas radiografías especiales para ver si tienen esguince. La verdad, yo no he visto en mi práctica niños con un esguince crónico, eso se da más en adultos. Bueno, doctor, nos quedan todavía 2, creo, de las 5 lesiones más frecuentes que se le visitan en su consultorio. Es momento de hacer una segunda pausa comercial. No nos deje. Este es su programa Salud es Vida para orientar y educar a nuestra población hondureña. Ya regresamos. Doctor, nos habíamos quedado en 5 de las lesiones más frecuentes que son visitadas en su consultorio y nos hacen falta 2 de estas, muy importantes. Si nos explica con el área positiva cuáles son estas 2 lesiones que nos hacen falta, doctor. Vamos a ver entonces las posiciones que tenemos allí. Creo que la cuarta es la tendinitis del hombro. Esta es una lesión muy común, sobre todo en personas que pasan con el brazo levantado. Por ejemplo, las personas que están en la computadora, las personas que conducen todo el día, son choferes, por ejemplo, o las personas o amas de casa que están levantando frideras o están usando el trapeador o tuercen la ropa que lavan. Entonces, cuando una persona se somete a ese tipo de actividades todos los días, se presenta dolor intenso en la parte anterior del hombro. Como ven ahí en la imagen, ¿verdad? Hay un músculo que es el que más se lesiona. Tiene nombre ese músculo, se llama subescapular. Entonces, vamos a considerarlo como una tendinitis del hombro, porque es justamente el dolor obedece a la inflamación de un tendón. Esta tendinitis se da, me estaba diciendo, siempre en el brazo. En el brazo que derecho. La persona usa, su brazo dominante, que pues generalmente es el derecho, ¿verdad? Pero también se puede en el izquierdo. Y como les digo, son personas que están constantemente utilizando el brazo, ¿verdad? Ya sea porque
pasan en la computadora todo el día, ¿verdad? Y mantienen las manos levantadas, o son personas que manejan, ¿verdad? Entonces presentan dolor intenso en esa parte. ¿Cómo identificar este tipo de enfermedades, doctor, nosotros como pacientes? El dolor es siempre la señal de que el músculo está siendo tratado de manera sobrecargada. Entonces, si se presenta dolor, significa que algo estamos haciendo demasiado frecuente. Entonces, sí es necesario, en este caso, tratarse el dolor. Ir al médico para que se le haga el diagnóstico. ¿Nosotros particularmente podemos tomar algún tipo de analgésico o es necesario directamente ir al médico de una vez? Es importante mejor ir al médico, porque el médico les va a orientar, él va a decir qué cosas no deben hacer. Por ejemplo, si la persona está en la computadora todo el día, debe mantener la computadora alejada del escritorio con los codos puestos dentro de la mesa, para que el hombro descanse. De esa manera entonces ya el músculo no se va a someter a tensión y no va a haber tendinitis. ¿Por qué al conducir, doctor? Porque cuando uno conduce, mantiene los dos brazos levantados. Si bien es cierto que estamos sosteniendo el timón, pero el peso, quien lo carga realmente es uno. Entonces, si la persona está todo el día manejando, de repente se nos olvida que estamos manejando y no se presenta el dolor en el día, porque estamos pendientes de que estamos haciendo X trabajo. Entonces, estamos tan concentrados que no nos damos cuenta que se está inflamando el músculo y está doliendo. Cuando llegamos a la casa y estamos ya relajados, comienza a doler todo. Sí. Entonces, ahí sí nos acordamos que nos duele el músculo y llega un momento en que ya se vuelve insoportable y tenemos que buscar ayuda médica. Entonces, es ahí donde uno tiene que orientar al paciente para decirle, pues, cómo mejorar, cómo eliminar en la medida de lo posible ese dolor. Sí. Si miramos la última área positiva de donde nos da la lesión 5 sería, ¿verdad? Sí, es la última lesión más frecuente. Más frecuente. Sí, perdón. Sí. Estas son las famosas contracturas. Lo que la gente dice, agarre aire. Ustedes bien comunes son, yo diría que un 90% se presentan en el área de la espalda, en la parte alta. Son más frecuentes ahí. Es una sensación como de una presión, como si nos dieran con un cuchillo, una cosa así. Es una sensación bien lacinante, en el área donde se produce la contractura. También eso se puede producir porque hagamos un esfuerzo más allá, ¿verdad?, de la resistencia del músculo. Por ejemplo, levantar una caja pesada, hacer algo que no hacemos normalmente, por ejemplo, bajar una maleta de la parte superior, ¿verdad?, del closet. Esto por no tomar las medidas, ¿verdad? Uno como... Por sobrepasar más allá la resistencia del de la músculo. resistencia del Entonces eso hace que el músculo se lesione y se produzca este dolor súbito. La verdad es que cuando se trata de una contractura pura, el dolor puede durar hasta 3 semanas y luego se quita. Pero puede haber rotura muscular, ¿verdad? La contractura puede ser tan fuerte que el músculo se rompa, como está en una de las diapositivas del lado derecho, sí, en la pierna, en el área de la hematoma rodilla. bastante Se produce entonces pronunciado. una hemorragia en el sitio de la ruptura y el dolor puede ser muy intenso. Entonces ya ahí no siempre es el aire que popularmente nosotros conocemos o ya es fractura, ya es contractura. Ya ahí hay una ruptura muscular, ¿verdad? Pero lo común es que se presente la contractura, que es una lesión leve. Sí. O sea, no se forma el morete que vemos, solamente duele nada más, pero sí hay una lesión muscular, pues la persona no puede trabajar adecuadamente. Y obviamente este dolor va a durar unas 3 semanas porque es el tiempo en que el colágeno repara la lesión. Doctor, ¿y qué hacer para que esto no nos suceda? ¿Cuáles son las prácticas que debemos de...? Si vamos a hacer una actividad deportiva, tenemos que hacer calentamiento y tenemos que hacer estiramiento muscular. Siempre es necesario hacerlo. Y practicar deportes cada 48 horas. O sea, yo puedo ir al gimnasio todos los días y no me voy a lesionar. Siempre les digo a mis pacientes, si usted va al gimnasio, usted puede ir todos los días al gimnasio si quiere, de lunes a domingo, pero respetando siempre el descanso del músculo cada 48 horas. Entonces les digo, usted te va a hacer lo siguiente. Lunes, miércoles, por ejemplo, si va a ir de lunes a viernes, lunes, miércoles y viernes va a trabajar de la cadera para abajo. Lunes, miércoles y viernes. Y martes y jueves de la cadera para arriba. Entonces, el lunes, el miércoles y el viernes usted puede ir a correr. ¿Verdad? Puede hacer banda sin fin.
puede hacer pesas para muslo, para pantorrilla. Eso lunes, miércoles y viernes, pero no va a hacer otra cosa, solo eso. Sí. Y el martes y jueves puede hacer bíceps, puede hacer espalda, puede hacer antebrazo. Alternar entonces el Exactamente, ejercicio. de modo que el músculo que estaba siendo utilizado pueda hacer cada 48 horas. ¿La diapositiva la estaban pasando eso? Sí. Ese era para terminar la exposición. Sí. Eso es un dicho muy común en el hospital porque hicimos un curso y hacíamos esa canción, cantamos esa canción. Entonces, mucha energía de la abuelita. Bien, doctor, si hacemos un recuento o unas conclusiones de cómo nosotros podemos tener cuidado de nuestra salud física, ¿verdad? Que muchos en casa y nosotros mismos desconocemos en el cuidado que debemos de tener. Bien, yo creo que lo que deben saber es que no se debe exceder, ¿verdad? Hacer ciertas cosas de manera repetitiva todos los días. Hay que variar un poco. Por ejemplo, si usted dispone de un ascensor en el edificio, ¿verdad? Y quiere estar subiendo los grados todos los días, yo diría que no lo haga, mejor alterne, ¿verdad? Utilice el ascensor más comúnmente, ¿verdad? Y mejor practique una disciplina, si ese es el caso, ¿verdad? Y lo hace cada 48 horas, ¿verdad? Utilizando ese concepto no va a haber ninguna lesión. Si uno lo hace alterno. Alternado, así es. Si se hace alternado no va a haber ningún problema. Sí. Bien, nosotros hemos terminado por el día de hoy este programa de Salud es Vida y recordándoles que el doctor es especialista en el área de ortopedia y les puede atender en el Hospital Militar, en las clínicas Medical Center y también es médico y maestro de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Así es que, doctor, si nos puede decir dónde localizarlo, sabemos que mucha gente tiene de estos problemas o su número de teléfono o un lugar donde podemos tener oportunidad de que usted pueda atender a la población. Bien, yo trabajo en la mañana en el Hospital Militar, me pueden visitar con todo gusto, ¿verdad? Se les puede atender. Creo que estamos para servir a la población, ¿verdad? En lo que se pueda y orientarla. Cada vez que va un paciente a la clínica y tenemos este tipo de problemas con los músculos o dolor muscular, pues nuestro deber es decirle pues cómo prevenirlo y cómo tratarlo, por supuesto. Gracias, doctor Arnaldo Munguía, el ortopeda, maestro, que lo podemos localizar o tener su atención en estos hospitales que antes mencionamos. Y agradecemos su colaboración y esperamos que usted pueda seguir ayudándonos a educar al pueblo hondureño que necesita saber de estos temas tan importantes que es sobre la salud. Este programa es orientado para educar a la población hondureña. Salud es vida. Gracias por acompañarnos.